Pues desde este mismo momento, son las 5:05 de la tarde, vamos a empezar con la quinta píldora formativa dentro de este balance que estamos haciendo de los distintos artículos que se presentaron en su momento y que dieron forma al informe que el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación Primero de Mayo presentó allá por el mes de septiembre del año pasado y que llevaba por título "Hay mitos en la escuela pública". En estos momentos, hoy mismo, nos acompaña Mariano Fernández Enguita, al que una vez más le agradezco la generosidad de dedicar su tiempo tanto en la elaboración de la introducción que hizo al informe como ahora mismo para debatir con quienes quieran participar después en ese intercambio de opiniones. Y muy brevemente, porque me parece casi hasta vergonzoso tener que hacer una presentación de Mariano Fernández Enguita, pero decir 4 rasgos que son los que él mismo propuso cuando lo incluimos en el informe mencionado. Es catedrático emérito de Sociología de la Complutense, donde ha coordinado y diseñado proyectos como hiperaula.com. Sigue dirigiendo de momento el Máster Avanzado de Investigación y Transformación Educativa. Ha sido director del INAP y entre las múltiples publicaciones que tiene, quizá las más recientes son Más escuela y menos aula, la innovación educativa en un cambio de época y la organización escolar, y Repensando la caja negra para poder salir de ella. Acaba de comentar antes, fuera de micrófonos, pero yo lo adelanto, que tiene un trabajo ya en imprenta y, por tanto, podremos disfrutar en próximas fechas también de su experiencia y de su buen hacer, contándonos lo que tenga, y sobre esto sabe mucho, que ver con la transformación digital. Mariano, gracias de nuevo por este tiempo que nos vas a dedicar y a partir de ahora tienes el tiempo que tú consideres para hacer una exposición resumen de lo que fue tu artículo de presentación y luego entraremos en un debate. Gracias, adelante. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Mis disculpas porque hoy ando con prisa, porque tengo que estar a las 7 en el otro extremo de Madrid, pero bueno, tenemos tiempo todavía más que suficiente. Y bueno, yo como hablaba de todo un poco, porque Pablo me sugirió hacer una introducción en la que por otro lado me avanzaba inmediatamente después lo que iba a ser el guión, lo que se iba a pedir a la gente, que eran esos 5 puntos sobre los que ha habido sendas contribuciones, pues puedo ser doblemente breve, porque creo que los otros autores de este informe colectivo pues lo han hecho mejor que yo en cada uno de esos puntos particulares, ¿no? Pero a mí me interesaba particularmente, debo decir que lo oí con un poquito de desconfianza, no he estado muy acostumbrado a que los sindicatos, no este, sino cualquiera, sean muy autocríticos, quiero decir en los grandes temas, no como han hecho tal o cual política o tal o cual campaña, pero me llamó la atención este deseo de discutir sobre los mitos, los estereotipos o los lugares comunes o como queramos de la educación y en particular de la educación pública. No es algo común. Vi los puntos, comenté un poquito de ellos y bueno, me llamó la atención porque creo que es un ejercicio valiente y a la vez yo creo que necesario. Es decir, que a veces, bueno, pues en el día a día, mes a mes y año a año y desempeñando el papel que nos hemos dado y que nos han dado, pues a veces perdemos un poco la vista, cultivamos todos en cualquier lugar un poco de visión de túnel y perdemos la visión de lo que está pasando alrededor, ¿no? Y efectivamente esos temas me daban la ocasión, me gustaban porque dan la ocasión de señalar. Yo no quiero solucionar aquí ninguno de los problemas que se han planteado, ni decir cuál es, dónde está el error o la verdad o nada por el estilo, en las cuestiones que se han planteado para el informe, pero sí me parece que todas ellas sirven, todas ellas son útiles para ver que hay cosas que no están claras o que hay cosas en las que nos movemos, pues por lo que sea, bueno, me da igual, herencias, lugares comunes, legados, estereotipos, costumbres, mitos, como queráis llamarlo, que necesitan un planteamiento un poquito más a fondo, ¿no? Entonces voy a decir algo sobre los 5 asuntos, que muy brevemente lo que dije en la introducción, y un par más de ellos que son más bien casi ad hominem, ¿no? O ad organizaciones. Coeducación. Coeducación es un lugar común en el mejor sentido. No voy a discutir si hay que llamarla coeducación, educación mixta o educación no sexista o qué. Es un tema largamente asumido
desde la mayor parte del sistema educativo, pero me parece justamente un tema que permite mostrar algunas incoherencias o algunas inconsistencias que tenemos, ¿no? Y yo señalaría en primer lugar la idea, no lo decimos mucho, pero en fin, la relativa convicción y satisfacción de que hemos hecho un gran trabajo. Cuando hace 30 años, yo recuerdo que ya se podía señalar que las mujeres iban cazando, por así decirlo, alcanzando y superando a los hombres en el sistema educativo nivel tras nivel. Yo recuerdo haber escrito sobre esto el número, no para todas las especialidades, sino sobre el número, simplemente en cuanto al acceso a la enseñanza universitaria, ¿no? Y eso ocurría en un sistema en el cual la coeducación pues era todavía un tema relativamente marginal, porque cuando yo empecé a dedicarme a la sociología de la educación, a hablar de desigualdad, quería decir sobre todo hablar de desigualdad de clase, no hablamos menos de desigualdades de género, muchísimo menos de desigualdades étnicas o territoriales, etcétera, etcétera. Se ha ido cambiando afortunadamente, pero lo que quiero señalar es que una gran parte del éxito del sistema educativo en materia de igualación del recorrido, las oportunidades y los resultados de hombres y mujeres, que no es completo ni mucho menos, pero es un gran avance, es un avance inercial. Es decir, se debe al mero hecho de que el sistema es burocrático y trata a todos, a todas, en muchos aspectos de manera igual, sin preguntarse siquiera por qué, sencillamente porque es burocrático, ¿no? En segundo lugar, a veces incurrimos en incoherencias. Yo señalaba, me parece ya en ese escrito, en la introducción, porque era reciente entonces, una cosa que me preocupa y un contraste. A mí me preocupa la absoluta feminización de la educación infantil, que anda por el 90 y tantos por ciento de profesores, la primaria anda por el 90 o así, la secundaria andará por el 70, etcétera, ¿no? No es que tenga que haber paridad de hombres, mujeres, ni nada por el estilo, no voy a ser yo quien niegue que bien está que las mujeres tengan ventaja en algunos ámbitos cuando tienen desventaja en otros, ¿no? Pero hace poco se publicó un informe sobre la orientación STEM del Ministerio, con gran desasosiego del Ministerio, porque después de años de avanzar en que una proporción creciente de mujeres fuese hacia carreras técnicas, científicas, etcétera, etcétera, de repente en pocos años había habido una fuerte caída, ¿no? Y bueno, es difícil de explicar, no voy a entrar en la discusión, no hay tiempo ni da para ello en ese momento, pero lo que me llama la atención es que en ese momento, ante ese problema, del que ser muy consciente, la respuesta inmediata era, bueno, estamos dando el mensaje, las mujeres deben hacer eso, deben poder hacer eso, deben elegir libremente, deben también hacer ese tipo de carreras, etcétera, pero no tienen referentes. El problema no está en el mensaje ya sería correcto. El problema no sería que no haya oportunidades, que oportunidades hay, pero no tienen referentes, no hay suficiente visibilidad de las científicas, etcétera. Pero es que en este momento hay pues mucho trabajo, a veces casi diría obsesivo, por rescatar contribuciones de mujeres científicas, artistas, filósofas del pasado para llamar la atención sobre eso. Está bien, ¿no? Pero no podemos decir eso y al mismo tiempo dejar que en los 2, 3, 4, 5, hasta 8 o 10 años primeros de los niños y sobre todo las niñas en las escuelas no vean otra cosa que maestras. Es como decirle, debes ser científica, pero no te fijes en mí, que yo he decidido ser maestra y maestra de infantil, etcétera. Entonces, ¿qué hay ahí? Bueno, ¿hay que establecer paridad de maestros maestras? De ninguna manera, pero yo, por ejemplo, sí que defendería que hubiera un porcentaje mínimo de hombres para que fueran vistos, como otras veces he defendido, por ejemplo, que se contrate por la vía rápida a profesores gitanos para que los haya en los centros donde hay cierta concentración de alumnos gitanos, etcétera. Enseguida sale alguien que dice que es un disparate, que le iguala oportunidades, que el procedimiento público, que bla, 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 ¿no? Segunda cuestión, la segregación. El punto de segregación iba entre segregación e inclusión. Pueden tener un significado similar, pero también distinto. Pueden ser coextensivas, pero es más típico que hablemos de segregación
para referirnos a la diferencia entre los centros gueto y los centros burbuja, diríamos, los extremos, hay los que están en el medio, mientras que es más común que utilicemos el término inclusión para referirnos a los alumnos con necesidades especiales. No en el sentido que todos tenemos necesidades especiales y lo somos y tal, que ya no sé, sino en el sentido más tradicional de las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que el problema existe, pero ¿hasta qué punto lo sobredimensionamos? ¿Y hasta qué punto lo sobredimensionamos porque tiene otra utilidad, porque es un mensaje oculto sobre otro asunto? Dejadme decir primero que por lo que sabemos por estudios sobre qué influye, ahora que tenemos una enorme cantidad de estudios PISA y demás que nos permiten ver el rendimiento, el desempeño, etcétera, los alumnos, que relacionarlo con datos demográficos, escolares, familiares, de todo tipo. Bueno, sabemos, una cosa que sabemos es que la desigualdad, la relación entre el peso de o el alcance de la desigualdad entre alumnos en una misma escuela y la desigualdad entre escuelas, es decir, lo que sería la segregación propiamente dicha, es limitado. Y en España no es mayor que en otros países. Existe el mito ampliamente aceptado de que como España tiene una proporción de escuela privada y concertada notablemente mayor que la media, y así es, que esto produciría una fuerte desigualdad porque la gente va a escuelas distintas, las concertadas y las privadas pues son más privilegiadas, etcétera. Bueno, la investigación nos dice que no es así. No nos dice que no haya diferencia entre centros, ni que esta no tenga importancia. Lo que nos dice es que es secundaria. Es decir, que tienen más importancia otros factores que producen desigualdad, aunque llevemos a todos los alumnos al mismo centro. Las mediciones son siempre parciales, metodológicamente discutibles y tal, pero en fin, suele estimarse que de la desigualdad entre alumnos, la desigualdad pública-privada llegaría a explicar en el máximo, como mucho, un 20-25% de la desigualdad entre individuos, ¿no? Segunda cuestión, nosotros tenemos esa forma de desigualdad, pero no es la única que tenemos. Y los países que tienen un predominio mayor de la escuela pública tienen otro tipo de desigualdad. Es decir, es mucho más importante a menudo dónde está un centro que cuál es su titularidad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, dónde comprar la casa. Estados Unidos tiene dos cosas. Uno, todos los barrios son muy distintos. Dos, las escuelas se pagan con los impuestos locales, con lo cual los centros escolares son muy diferentes. Y tercero, si llevas a tu niño a un barrio que no es el tuyo, una escuela pública, como aquí se hace con 1000 trucos, pues ir a la cárcel directamente, ¿no? Entonces es muy serio dónde se compra la casa para poder ir al centro adecuado, pero ese tipo de dinámica existe también en países como el Reino Unido o como Francia, es bien conocida, e importa sobre todo, sabemos que excepto para un pequeño sector de población que lleva a los hijos a centros de élite, probablemente privados y posiblemente fuera de su propio país, ¿no? Para la inmensa mayoría lo importante es dónde viven, ¿no? Aquí vimos una versión un poco paródica de esto, ¿no? Yo recuerdo, me llamó mucho la atención, cuando el matrimonio Iglesias-Montero se mudó de casa. Eso dio lugar a que OK Diario y tal, hablaban mucho sobre el caso Plon, la navata y tal, pero a mí lo que me importa es la cuestión educativa, ¿no? Porque, decían, con un punto de pedantería, decían, porque tenemos un proyecto familiar que pasa por ahí y queremos ir a ese centro. Bueno, eso es lo que casi nadie puede hacer. Vamos, irse a vivir donde encuentra un centro excepcional, porque el centro de la Navata es un centro excepcional, lo conozco muy bien, lo conozco desde que se fundó, ¿no? Y he visto su trayectoria en paralelo con otros centros que entonces eran buenos y dejaron de serlo, por mil motivos, ¿no? Públicos y los privados también, claro.
Y es excepcional, pero no todo el mundo puede invertir medio millón de euros para que sus hijos vayan a un buen centro público, ¿no? Entonces, la desigualdad entre centros es solamente una parte del problema de la desigualdad en general. La desigualdad escolar es parte del problema de la desigualdad en general. Las consecuencias dependen de qué tipo de sociedad tengamos. La desigualdad entre centros es sobre todo un problema de ecología social, digamos, del territorio. Debe abordarse sobre todo como tal. Y claro, ahí uno termina sospechando que este tema está siempre tan presente, aparte por la herencia política, ideológica, incluso guerra civilista española, ¿no? Está siempre presente porque es una especie de coartada en la escuela pública. Es un mito de la escuela pública. Hay escuelas públicas en la práctica selectivas, por donde están, incluso por prácticas menos confesables. Hay escuelas concertadas, integradoras, etcétera. Es verdad que hay una descompensación en las proporciones de alumnos con necesidades especiales, con dificultades, etcétera, que van más a la pública que a la privada. Eso tiene un conjunto de explicaciones que no son simplemente las cuotas, sino dónde quiere ir la gente cuando llega a tiempo y dónde tiene que ir la gente cuando llega tarde, quiénes eligen escuela, en fin, es muy largo, ¿no? Pero la cuestión es que yo creo que es un mito que funciona porque, o que se exagera, porque tiene una función de autojustificación. Es decir, no logramos lo que quieren que logremos, no somos o no parecemos tan buenos como nos gustaría parecer, no parecemos tan deseables como quisiéramos la escuela pública porque nos han caído encima todos los problemas. Pero claro, eso estaría por demostrar, ¿no? Y tengo que señalar otra inconsistencia. Uno no puede decirles a las familias que no deben elegir centro o que vamos a limitar su elección de centro, que por otro lado me parece bien. Pero uno no puede decir eso a las familias y al mismo tiempo defender que los profesores, por mera antigüedad, elijan como quieran el centro. Porque como todos sabemos, la inmensa mayoría del profesorado, cuando puede elegir, lo que elige es marcharse de los centros difíciles. Por eso estos tienen tal nivel de movilidad del profesorado, de integridad, etcétera, que es un problema añadido, ¿no? Entonces ahí creo que se muestra una vez más como aspectos que consideramos indiscutibles, como que bueno, qué bonito sería que todos los colegios fueran iguales, pues los manejamos más bien como legitimaciones de nuestras reivindicaciones. Para mí realmente eh, no es tan importante porque no creo que sea tan eficaz el que los centros sean interclasistas en términos de redistribución de las oportunidades. Sin embargo, me parece muy, muy importante en términos de formación de la ciudadanía, que toda clase de gente sea escolarizada con toda clase de gente. No solo hombres y mujeres, sino que eso lo hemos logrado, sino de todas las clases sociales, todas las procedencias étnicas, de todos los niveles escolares, etcétera, etcétera, pero esa es otra historia, ¿no? Tercer punto que se planteaba era la cuestión de si la escuela es blanda o exigente. Este es un punto irresoluble para mí, porque en realidad lo que se pregunta es, ¿tenemos que conseguir que la gente toda progrese a cualquier precio o tenemos que hacer una selección? Ahí chocan la ideología igualitaria de la escuela y la ideología meritocrática. Y yo creo que, digamos, el componente igualitario vive hoy sobre todo en la primaria. En la escuela primaria, pues bueno, es igualitaria, efectivamente, apuesta, digamos, porque la gente siga, después continúe unida en secundaria, etcétera, etcétera, entre otras cosas, porque esos problemas no les caen encima, ¿no? En cambio, la secundaria tiene una tradición más meritocrática, en el sentido de aquí solo deben entrar los mejores, aquí hay que trabajar mucho, es verdad que está abierto a todo el mundo, pero hay que hacer ese esfuerzo y el que no lo haga o el que no pueda, pues debe hacer otra cosa, etcétera, ¿no? Porque en realidad eran dos sistemas escolares separados. La secundaria tiene su origen en los institutos, los liceos, las grammar schools, que eran las escuelas de los jesuitas, que eran, digamos, la preuniversidad, por así decirlo, mientras que la primaria
pues tiene su origen en las pequeñas escuelas, las escuelas populares, las escuelas de primeras letras, las escuelas de los frailes, no los jesuitas, sino nosotros los pobres, etcétera. Y esos son dos mundos que les cuesta encontrarse, ¿no? Y les cuesta encontrarse porque es muy difícil que se encuentren. Y es muy difícil que se encuentren porque el tipo de escuela que tenemos, aquí es donde ya creo que casi hay, bueno, empezamos a tener suerte, ¿no? El tipo de escuela que tenemos es insufrible. En conjunto es insufrible para el conjunto de la gente. Para aguantar en la escuela hay que tener mucha fe en lo que vas a conseguir a cambio de ella, o hay que tener mucha identificación con lo que se te ofrece dentro. ¿Quién tiene eso? Pues hombre, el que elige bien la familia de nacer, el que nace de una familia de profesionales, papá, mamá, los tíos, los hermanos mayores, donde es obvio que llegar a una buena posición social pasa por ahí, además le llevan a un colegio mejor elegido, quizá más caro, cosas de estas, y bueno, pues se le hace más llevadero o se lo compensan de otras maneras. El que tiene esa identificación instrumental o el que tiene una plena identificación expresiva, los hijos de los profesores también, pero para otro montón de gente la escuela es cada vez algo más distante. En un mundo de Internet, ahora de inteligencia artificial, incluso ya antes de medios audiovisuales, la escuela es para los adolescentes y los jóvenes, incluso para la adolescencia cada vez más temprana, algo a lo que no se le ve mucho sentido y que resulta aburrido. Entonces cuando estamos en este dilema de si exigencia o si deben pasar todo, éxito para todos o selección, etcétera, bueno, estamos un poquito con un problema del pasado, un problema muy real. Yo creo que la gente debe, yo creo que hay que acabar con el abandono escolar y con el fracaso escolar, etcétera, etcétera, pero que si lo enfocamos con el viejo tipo de escuela y sin tener en cuenta que estos alumnos ya no vienen de un mundo de ignorancia, falta de información, etcétera, no lo resolveremos nunca. Por decirlo con una imagen, todos habéis visto esta bonita película seguro de La lengua de las mariposas, ¿no? La lengua de las mariposas, Gregorio el niño alucina cuando el profesor le cuenta historias, le habla de batallas, de plantas, de animales, etcétera, porque le descubre un mundo. Hoy en día ningún profesor descubre un mundo a un alumno, ninguno. Le puede descubrir otra manera de ver un mundo que el alumno ya ve. Pero para descubrir otra manera y para atraer con esa otra manera hace falta mucho trabajo y hace falta saber también cómo el alumno está accediendo a eso, ¿no? Es decir, hoy es imposible. Creo que hay una contradicción entre los objetivos que nos planteamos en la educación y el cierre de la institución escolar y de la profesión docente hacia lo que es hoy en día el mundo de los niños, los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Cuarto punto era el punto del trabajo, qué relación tiene la escuela con el trabajo, orientamos bien, orientamos mal. Bueno, la respuesta rápida a la pregunta más concreta, si orientamos bien o mal, es que no orientamos, no tenemos ni idea. Diré dos cosas muy rápidamente. Hace unos años, hace un montón de años, hicimos una investigación en la que simplemente le pasábamos a los profesores unos expedientes, entonces venía una gran hoja de expediente de secundaria de alumnos, pero pasábamos el mismo expediente varias veces. Entonces, una vez decíamos que era alumno y otro que era alumna. Queríamos ver si había sesgo de género en la recomendación que esos profesores harían a sus alumnos sobre qué seguir estudiando, qué estudios y qué carrera. Y muy brevemente encontramos dos cosas. Uno, que sí, que efectivamente se agregaban, que si poníamos Manolito era distinto que si poníamos Manolita, la recomendación. Y segundo, que los profesores en general tenían muy poca idea de lo que era el mundo del trabajo. Y cuando les preguntábamos qué debían estudiar, qué debería estudiar este alumno, esta alumna, biología, y en qué debía trabajar, en biología. Es decir, su visión del mundo del trabajo era la nomenclatura de las carreras y no más. Porque la inmensa mayoría de ellos, y hoy sigue siendo así, excepto de formación profesional, no habían salido nunca a otro mundo del trabajo, ¿no? Esto a veces se teoriza. Es que la escuela no debe preparar para el mundo del trabajo, para el mercado, para el empleo, para el neoliberalismo y tal, sino formar ciudadanos, bla, bla, bla. Para mí esto es un prejuicio elitista y trasnochado que viene de Platón y de Aristóteles, que como todo el mundo sabe, pues vivían del trabajo de los esclavos, las mujeres, los extranjeros y los pobres. En esas condiciones sí se puede uno despreocupar del mundo del trabajo,
Pero no solo eso, sino es que además es como una inmensa crueldad, porque lo que estamos diciendo en la enseñanza general es que esta no debe tener relación con el mundo del trabajo, pero lo estamos diciendo gente, nosotros, los profesores, cuya educación, nuestra educación, porque somos profesores, fue toda ella, de principio a fin, formación profesional. Que no le sirve igual o le sirve menos, o incluso podemos servirle nada en algunos aspectos a un futuro fontanero, o a un futuro taxista o a un futuro vendedor de no sé qué, pero claro, para un profesor es perfecta, ¿no? Podemos decir, no, yo solo estudié ciudadanía, pero mira por dónde salí con una especie de formación de profesor ya incorporada, ¿no? Creo que eso además hay que verlo como una parte de lo que es la gran pugna entre las profesiones orientadas hacia el Estado, como somos los que estamos en la docencia, y las profesiones orientadas hacia el mercado, ¿no? La quinta pregunta era si más o menos, si la educación, bueno, compensa, iguala, si la meritocracia funciona, etcétera, etcétera. La respuesta para mí sería doble. Por un lado, la escuela ha contribuido a abrir todo. Hoy diríamos que ninguna posición social, ninguna función social está estrictamente cerrada a nadie. No hay carteles que digan aquí no entran los pobres, aquí no entran las mujeres, aquí no entran los extranjeros, o aquí no entran las minorías, aquí no entra no sé quién, ¿no? Dicho eso, la cuestión es cuánta gente entra realmente. Entonces hay que decir que el sistema educativo yo creo que está teniendo, no termina, pero está teniendo efectos muy positivos en términos de contra la desigualdad de género, está teniendo efectos prácticamente nulos a día de hoy contra la discriminación de las minorías y está teniendo efectos magros y contradictorios frente a las desigualdades de clase. La meritocracia básicamente no funciona. Es decir, no solo no funciona, sino que es, yo diría, peligrosa. No es que esté en contra, o sea, yo estoy con la idea de que no todos contribuimos igual al común y que debemos reconocer los méritos, incluso los méritos especiales, los premios. Me parece bien una cierta dosis de desigualdad porque eso mueve una cierta dosis de ambición también, mueve a la sociedad, ¿no? Pero claro, hay que ponerle límites a eso. No es lo mismo la meritocracia del juego del calamar, la serie en la que con unas reglas estrictamente iguales para todos, la inmensa mayoría muere y unos pocos o uno gana un gran premio, pero es meritocrático. No es lo mismo eso que aplicado a una sociedad. Y no es lo mismo aplicado a una sociedad en la que el estrato más alto gana 50 veces lo que es más bajo que donde gana 4 veces eso. Entonces, varía mucho, ¿no? Pero allá donde la meritocracia se desarrolla más como discurso, los efectos pueden ser muy perversos. Estados Unidos es un país que hoy se considera absolutamente meritocrático. Es un país donde la palabra meritocracia está todos los días en boca de la gente que trabaja en las empresas de Wall Street, en los grandes despachos de abogados, en Enron y otras grandes estafas. Toda esta gente se ve a sí misma como meritocracia. Somos los mejores, hemos elegido a los mejores. Y efectivamente funcionan así, o sea, ellos se van a Harvard, a Princeton, etcétera, a buscar a la gente, seleccionan, los enfrentan entre sí, tal, lo que teóricamente es una meritocracia. Resultado, la educación más cara del mundo, para nada una buena educación fuera de un puñado de universidades, una deuda enorme de los estudiantes que creen en eso y una desigualdad creciente no del 1% frente al resto de la sociedad, sino del 5 o el 20%, es decir, la clase media alta, respecto del conjunto. Una sociedad cada vez más polarizada, pero que se siente justificada porque lo ve en términos de educación. Otro ejemplo, en el otro hemisferio podría ser Chile, 3/4 de lo mismo, de otra manera, etc., ¿no? Es decir, la idea de mérito está muy bien, pero la idea de meritocracia está muy mal. Y lamentablemente el término es moderno, lo inventó Michael Young para reírse de la idea. De hecho, no se lo había utilizado antes el término, es una contradicción in terminis lingüística, porque mérito es latín y kratos es griego, ¿no? Y con eso queríamos sacar una palabra
los científicos, los filósofos nunca crean palabras con las dos lenguas, sino con una o con otra, según en qué ámbito, pero la sorpresa de Michael Young es que él quería criticar una cosa y 10 años después encontró, él era un dirigente del Partido Laborista Inglés y uno de los autores del programa que llevó al laborismo a la victoria después de la posguerra, pero años y años después se encuentra con que Tony Blair sale proclamando que el Reino Unido, que Inglaterra es ya, Gran Bretaña es ya una meritocracia. Y el otro, pues le faltaba poco para morir, pero vamos, estuvo a punto de adelantarlo, ¿no? Porque era justo lo que él quería criticar, eso, ¿no? Pero en el mundo educativo nos ha gustado siempre mucho la idea porque parece que es un tipo de desigualdad que está muy bien. Todo lo que mérito, aunque sabemos o sospechamos que no solamente sería resultado del esfuerzo, sino que algo interviene también, bueno, por las capacidades personales, quién sabe si hasta la genética, y eso, bueno, pues no nos gusta o lo negamos o tratamos de compensarlo. Sabemos que depende de la sociedad, pero ahí siempre podemos pedir más recursos para compensar lo que la sociedad no da a todos, etcétera, pues es funcional. Pero yo diría que los grandes promotores de esa ideología somos nosotros y no deberíamos serlo. No deberíamos serlo, por lo menos no de esta manera acrítica, ¿no? Finalmente, bueno, esos eran los 5 puntos. Para mí me parece que hay otras 2 cosas que, puestos a hablar de estereotipos, mitos y tal, no hay que olvidar, ¿no? La primera es dejar de ver lo de escuela pública y privada como el bien y el mal. Si yo pudiera elegir, toda la escuela sería pública. Pero hemos nacido donde hemos nacido, eso no va a pasar. Y por consiguiente lo que tenemos que hacer es que funcione mejor la pública y que sea más igualitaria la privada, particularmente la concertada. Siempre me ha chocado además que desde la izquierda a lo que se dice no es a la escuela privada, es a los conciertos. No he oído a nadie o a casi nadie decir cerremos los centros privados. Lo que se suele decir es quien quiera una enseñanza privada que se la pague. Bueno, pero si se la pagan, hay muchísimas familias que se lo pueden pagar si tienen un hijo o 2. A lo mejor no se lo pagan ahora y van a concertar y tienen unas vacaciones estupendas, pero si no pudieran, lo harían y se diferenciarían igual. Y no es un 10, 15% o lo que sea cualquiera de la sociedad. Es el que está mejor formado, recibe mejor educación, muy importante por dónde va a ir la sociedad. Siempre me ha chocado esa aceptación de la privada y a la vez una enorme belicosidad frente a la concertada. Cuando veo las 2 cosas combinadas, pienso, bueno, aquí no está en juego lo que a mí me importa. Me importa la ciudadanía, es decir, que estén en común en los mismos centros, aunque luego se separen y unos sean más ricos, más pobres, lo que sea. Me importa esa experiencia. Me importa no hacer guerra de algo que creo que no se va a solucionar ni va a cambiar en el futuro. Creo que eso entorpece la adopción de políticas educativas mejores en este momento. Y sin embargo, me importa un bledo lo que me parece que realmente está en juego, que es dónde va el dinero. Si va hacia los centros de la pública o hacia los de la concertada, ¿no? En este momento y a corto plazo, ¿no? Y la segunda, el segundo gran mito que quería, otro mito, digamos, que quería plantear es la idea, que nos es difícil erradicar o pensar siquiera, de que lo que es bueno para el profesorado es bueno para la educación y por lo tanto es bueno para la sociedad. El mejor ejemplo para mí no voy a lanzar esa discusión ahora, pero para mí ejemplos en que no somos capaces o no todo el mundo es capaz de comprender que el interés propio no siempre es el ajeno ni el general, pues serían los debates sobre la jornada continua, sobre la jubilación anticipada al LOCSE, después LOE, no sé qué, sobre las vacaciones en el calendario escolar y otros cuantos que se me ocurren, ¿no? Donde yo creo que los intereses de los profesores entran fácilmente, en parte al menos, en conflicto, ¿no? Pero no siempre lo vemos así. En Estados Unidos hubo un director de la General Motors, no me acuerdo ahora el nombre, que fue nombrado secretario de Estado, o sea, ministro de Asuntos Exteriores, por Eisenhower hace mucho tiempo. Y al hombre lo abordó la prensa, nada más ser nombrado, y un periodista le preguntó, ¿y usted cree que es compatible haber sido director de la General Motors, que era la empresa más importante, privada, por supuesto, de los Estados Unidos? ¿Es compatible salir de dirigir la General Motors y ponerse a ser secretario de Estado de la Nación? Y el hombre, un poco asombrado, dijo,
lo que es bueno para General Motors es bueno para América, ¿no? Entonces todo el mundo se ríe de esa frase desde entonces, ¿no? Se ha confundido los intereses de la General Motors con los intereses de América, aunque en realidad la frase no quería decir eso. Pero bueno, es motivo de risa, pero nosotros funcionamos así. Lo que es bueno para el profesorado es bueno para América, o es bueno para España, o es bueno para los niños que son el futuro, o es bueno para la escuela. Es decir, todo lo que mejore nuestra posición está bien para la educación, y todo lo que esté bien para la educación, pues está bien en general, porque no hay nada por encima del interés superior del menor, etcétera, etcétera. Y aquí creo que nos falta también a menudo equilibrio, ¿no? Quizá no es este el sindicato que hay que hacerle este reproche. Yo tengo que decir que yo estuve en la fundación de comisiones en enseñanza, hace muchos años, a mi pesar, porque yo entonces creía en los sindicatos unitarios. Había sido representante de los PNN de la universidad, en la Complutense y escala estatal, etcétera, cuando pedíamos el contrato laboral y esas cosas, funcionaba muy bien, funcionaban mucho las coordinadoras de representantes y, digamos, los que estábamos más en el ajo de las coordinadoras, pues creíamos que eso se podía trasladar a un sindicato unitario, ¿no? Y otros no lo creían. Yo era entonces trotskista militante, perdí ese debate dentro y, por lo tanto, disciplinadamente asumí la idea de crear comisiones fuera, y ahora pues me alegro, no por comisiones, sino porque si he visto algo derivar hacia el corporativismo ha sido a los pretendidos sindicatos unitarios. Entonces no creíamos que fuera a ser así, claro, pero así fue, ¿no? Pero, y ahí sí que tenemos el ejemplo claro de un colectivo y unas organizaciones que confunden plenamente sus intereses con los intereses de la educación del mundo social. No es lo mismo en los sindicatos de clase, donde hay que tener en cuenta, uno convive con los de química, la construcción, la administración, etcétera, y es más fácil ver que hay otra gente. Pero también es fácil ver que los sindicatos nacieron en un contexto que era el de la industria privada, trabajo manual, asalariado, etcétera, y hoy pues sobreviven en otro, ¿no? Que es más bien el sector público, el funcionariado, los servicios, etcétera. Yo recuerdo que Comisiones entonces tenía una larga lista de federaciones: metal, construcción, comercio, no sé qué, textil, bla, 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 ¿no? Y hoy están casi todas condensadas en 3 o 4 grandes federaciones, y creo que la más grande probablemente sea esta, ¿no? La del sector público y administración, o algo así. Y no me extiendo más. Bueno, eso era, con perdón, mi provocación de hoy, ya que me dabais la ocasión, pero bueno, la idea era efectivamente, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que reconsiderar y mirar con un poquito más de distancia y de frialdad. Nada más, y muchas gracias. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias. Has provocado lo suficiente, creo yo, ¿eh? Creo yo. De todos modos, Venía para, eso. para que la gente vaya teniendo tiempo para intervenir o para hacer sus reflexiones, yo os pediría, como en otras ocasiones, que hagáis uso de la tecla de la mano, y con eso vamos a ir dando paso a las preguntas que surjan. Yo voy a romper el fuego, Mariano. A ver, y voy a empezar además por el comienzo, que es el título que empezaste para tu artículo, ¿no? Dices, nosotros que la quisimos tanto, la escuela y nosotros que la quisimos tanto. Hablas en pasado. ¿Ha desaparecido el amor por la escuela pública? ¿Es lo que predomina, la desazón, el desencanto? ¿Hay que hablar en pasado para hablar de la escuela pública? No, no creo que haya que hablar en pasado, pero yo creo que sí hay cierto desengaño. Es decir, si a mí me hubieras preguntado hace 30 años, para mí la escuela privada, y particularmente en España, pues era una cosa exclusivamente elitista, y además confesional, ideológicamente insufrible, etcétera, y había mucho de eso, ¿no? En cambio, la escuela pública, no solo la escuela pública y la de todos, sino que en aquel momento pues estaba en una franca expansión. Estoy hablando de lo que fueron los años últimos 60, 70, los pactos de la Moncloa, los primeros gobiernos socialistas, claro, un momento de explosión de aquello, ¿no? La primera reforma, todo el periodo de experimentación, que luego culminaría en la LOCSE. Entonces, te vuelvo a decir, si yo tuviera que crear un sistema educativo desde cero, lo haría público, aunque con otra organización, desde luego no con la actual estructura funcionarial ni de lejos, ¿no? Pero con los años vividos yo te diría
La escuela pública la sigo queriendo. Mi hijo fue a una escuela pública toda su trayectoria. Yo trabajo en la universidad pública, pero no soy tan incondicional, ¿eh? He aprendido que no lo hace todo tan bien, he aprendido que no es tan igualitaria como dice, he visto muchas cosas que no me han gustado, no es lo que prometía, y al mismo tiempo en la escuela concertada podemos encontrar todos los espantajos que queramos, que todavía los hay y los habrá, concertada y privada, pero también encontramos otras cosas. También encontramos otras cosas. Yo he visto numerosos centros de escuela privada que son muy inclusivos, son muy igualitarios, que son muy innovadores bien, no innovadores de fachada y tal. En esto le sacan ahora bastante ventaja relativa a la escuela pública. Entonces, francamente, la batalla en qué hacemos cuando nacen menos niños y los centros públicos se quedan con plazas y no deberíamos cerrar unos cuantos concertados para que vengan, es una en la que no quiero entrar. Francamente, no quiero entrar. A mí me gustaría, alguna vez he dicho, que había que introducir más mercado, metafóricamente, en la escuela pública. Quiero decir con ello que habría que reconocer más las diferencias entre centros y entre profesores, que no todos lo hacen igual, ¿no? Y, por otro lado, había que introducir más Estado en la escuela privada y concertada, es decir, regularla con más fuerza, no dejar que sea de elites, etc. Entonces, veo menos malos a los malos y menos buenos a los buenos y más tonos de gris. Y creo que es con todos esos grises con los que tenemos que trabajar. También en tu artículo hay una parte, hay una idea que a mí me ha sugerido, me ha parecido muy interesante. Cuando hablas de segregación, introduces la necesidad de que también en el profesorado aparezcan grupos de educadores migrantes, ¿no? Y de cultura, pertenecientes a culturas diversas y demás. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué crees que no se han consolidado como tal este elemento integrador también en el ámbito docente? Bueno, primero porque primero porque el sistema educativo no los ha integrado como alumnos, ¿vale? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos a la minoría gitana. No me gusta hablar en colectivo de la minoría gitana porque es tremendamente diversa, ¿no? Pero lo que tenemos en mente, ¿no? El sector gitano más tradicionales, más marginales, etcétera, ¿no? Los hemos escolarizado, de acuerdo. Hemos proclamado la escolarización, pero al mismo tiempo, fíjate tú que hemos hecho correr la enseñanza obligatoria a más velocidad de la que hemos sido capaces de hacer que se integre la minoría, con lo cual tenemos las mismas tasas de fracaso, ahora a los 16, antes a los 14, con efectos parecidos. No somos capaces de atraer un número suficiente hacia las profesiones y en particular a las profesiones que son importantes para ellos. Pues tomo el ejemplo de los gitanos, pero podría tomar el ejemplo de los inmigrantes o de ciertos grupos inmigrantes, los más importantes, los más numerosos, pero me parece que se entiende mejor con los gitanos, ¿no? En el éxito relativo de la integración de las mujeres en el sistema educativo, es decir, que su escolarización sea hoy mejor que la de los hombres y su tasa de éxito superior a los hombres prácticamente por doquier, ya sé que no en todas partes, ya sé que quedan guetillos y tal. En eso yo creo que un factor muy importante ha sido, como solemos decir, los referentes. Esas alumnas han visto a sus profesoras. En cambio, un alumno gitano solo ve profesores payos. Y podrá uno decir, bueno, nadie lleva aquí un cartel de payo. Ya, pero se ve. Se ve. Los referentes son importantes. En todos los ámbitos, ¿no? Pero también en la escuela. Eso entra en contradicción con el sistema presuntamente y solo presuntamente de igualdad, capacidad y mérito, y lo digo con plena convicción, no solo para el profesorado, sino para el conjunto de la función pública, que no es así, ¿no? ¿Entra en contradicción? Pues que entre, es que me da igual. El objetivo, el beneficiario deben ser los alumnos. Y los profesores, por mucho que seamos 700.000, que seamos humanos, que tengamos nuestros derechos, en ese punto somos el instrumento, el medio. Entonces, si uno de los problemas que tenemos con una minoría es que la metemos en la escuela 10 años o incluso queremos que sean más y no ven a un miembro de su grupo ni por casualidad, como no sea que lo traigan para una exhibición,
algo estamos haciendo mal. Entonces, yo lo he propuesto varias veces y todo el mundo dice, sí, ahí está muy bien, pero chocamos. ¿A qué grupo de interinos le dices tú mañana que vas a introducir, imagínate, 5.000 o que estás buscando 500 o 1.000 o 2.000 profesores gitanos y 2.000 árabes que sí, que tengan la titulación, que tal, que le vas a exigir, que lo vas a controlar como a los demás, que tal y cual, pero que los quieres tener, aunque sea volantes, ¿no? Que aunque sea hoy en un centro y a lo mejor el año que viene en otro, porque no le pasa la plaza en propiedad para que no se mueva, etcétera. ¿A quién le explicas tú eso? ¿Qué sindicato le cuenta eso a sus interinos? Que son los que lo mueven, claro. Leo una frase que dices, solo en la medida en que el docente y la escuela se alineen con las posibilidades del nuevo entorno informacional, podrán lograr la atención del alumno, conectar con su motivación intrínseca y ponerse en condiciones de proponerle un esfuerzo. ¿Se ha perdido definitivamente, en tu opinión, la admiración por el aprendizaje, Mariano? No, yo creo que la gente, a ver, todos tenemos una curiosidad infinita, ¿no? Y yo creo que los alumnos y los adolescentes y jóvenes de hoy tienen la misma curiosidad que teníamos nosotros. Lo que pasa es que en lugar de vivir en un medio cerrado, vuelvo al ejemplo de don Gregorio y la lengua de las mariposas, ¿no? En lugar de vivir en una aldea donde todo lo que quieres saber se lo saben tus padres, más o menos, tus vecinos, te lo pueden enseñar, es un mundo limitado. Y viene un profesor y te ofrece una ventana a una parte del mundo. Hoy vivimos en un medio en el que tenemos acceso superficial a todo, en el que lucha por nuestra atención todo, las redes sociales, los medios de comunicación, todo. Y con mejores medios. Realmente el único medio que tiene la escuela tiene dos medios, la promesa de que conseguirás a cambio y la obligatoriedad. Si no fuera por eso, un montón de gente ni siquiera iría, ¿no? Entonces, en la escuela, en la institución escolar, nos cuesta darnos cuenta de que estamos viviendo una transformación que ya está ahí, o sea, que no es que va a llegar, que es que ya está ahí, que es que ha aparecido un medio que es tan potente como el que nos permitió nacer. No tendríamos sistema educativo si no hubiese aparecido el libro. Y con él el libro de texto, etcétera, etcétera. El sistema educativo de las escuelas nacieron con la escritura, pero eran escuelas para escribas y poco más. El sistema educativo nació con la imprenta y le costó 200 años arrancar y 500 años, la imprenta es de mitad del siglo XV. Y el sistema educativo masivo realmente de final del siglo XIX y para el conjunto del globo de final del siglo XX. Entonces, pero la transformación digital va mucho más rápido. Pero nosotros estamos ahí enquistados, ¿no? Estamos incrustados, no hay quien nos mueva y, bueno, mucha gente en el fondo sueña con, bueno, pues ya me quedan 5 años, me quedan 10, ya con esto ya tiro, etcétera, etcétera. Yo comprendo que es muy cruel, o sea, yo sé que mi abuelo, que era maestro, con lo que aprendió en la escuela magisterio pudo trabajar el resto de sus días. Leyendo más o menos, preocupándose más o menos, pero vamos, su formación inicial fue suficiente. Y los profesores de hoy nos encontramos con que se nos ha movido la tierra bajo los pies, pero es así, es así. Se nos mueve a nosotros porque se les mueve a los alumnos y como nuestra función es formar a sus alumnos para un mundo que también está cambiando y que va a cambiar más, etcétera, no podemos estar al margen. Pero no es que no podamos estar al margen por un deber moral, es que no podemos quedarnos al margen porque ellos no lo están. Entonces, no puede ser que cada vez haya una mayor distancia entre lo que ven fuera y lo que ven dentro. Y es verdad que no han faltado desastres, hypes, ¿no? Globos que se han hinchado y se han deshinchado porque no tenían nada que ofrecer. Y esas cosas volverán a pasar y han pasado con tecnologías anteriores, etcétera. Pero ya tenemos delante algo que es muy superior al libro de texto, muy superior al medio escrito y que está ahí, ¿no? Y tenemos que utilizar. Y ese es el medio en que están nuestros alumnos. Y, por cierto, es el medio en el que están entrando una parte del sistema educativo. Es decir, la resistencia del conjunto del profesorado es también en la medida en que, o de una parte importante del profesorado, en la medida en que puede. Porque hay un sector del público que no se deja. En pandemia lo vimos. Tengo que recordar, yo hice un trabajo hace unos años
haciendo notar que la escuela pública estaba mejor equipada informáticamente que la escuela privada y que la concertada, pero el uso que se hacía en la privada y concertada era mucho más intensivo y mucho más orientado a la educación que en la pública. Porque ellos percibían que de un modo u otro su público les pedía eso. Y en pandemia vimos esto. Pandemia, hombre, los centros hay que juzgarlos uno a uno, ¿no? Pero si miramos por sectores, vemos que el sector público tuvo más dificultad de responder. Yo diría que el motivo fundamental es que en el sector público las direcciones no dirigen, o dirigen poco, o es excepcional que dirijan. Es un problema viejo, y no es para esto, sino para todo. Pero la otra parte también es que estaban menos metidos en ese medio. Podía estar metido un profesor, o sea, puedes tener un friki o puedes tener un súper experto en cualquier centro, por supuesto los hay, ¿no? Hay muchos. Pero que un centro estuviera ya trabajando en una plataforma, hubiera empezado ya con sistemas uno por uno y tal, era más frecuente en el sector privado y concertado y por eso les fue más fácil, ¿no? En el sector público pues requería más heroísmo y no siempre fue fácil, ¿no? Y en muchos casos simplemente no se hizo. No te... Sí, decía que voy a hacer mi última. Lo que sí me gustaría es que si alguien quiere hacer su contribución también la ponga ahí, y os adelanto también para quienes os habéis incorporado después que en el cuadro de diálogo están puestas los enlaces para las videoconferencias anteriores que están grabadas. Mariano, has entrado ya de hecho en lo que iba a ser la última pregunta cuando planteabas que pensar fuera de la caja te llevaba a hacer dos reflexiones que has mencionado ya, como el de la transformación digital. Yo quería detenerme ahora en la última, que creo que es un poco la más provocativa, ¿no? La más provocadora, que es la necesidad o no de mantener el cuerpo funcionarial en el futuro profesorado, ¿no? Solo aprecias elementos negativos, o dicho de otra manera, los elementos negativos del funcionariado en la profesión son tan persistentes que anulan la capacidad de poder seguir siendo un o una buena profesional en este ámbito. Puede ser un buen profesional siempre, en cualquier ámbito, con ese régimen. O sea, se puede ser un buen como funcionario y con un contrato anual renovable. Un buen profesional es un buen profesional, ya está. No tiene... Pero claro, los sistemas de regulación empujan en un sentido u otro. El funcionariado nació para evitar el sistema de las cesantías, del spoil system, etcétera, porque cuando llegaba un gobierno o un ministro cesaba a todos los anteriores y ponía a los suyos, ¿no? Y eso era común. Entonces, frente a eso se estableció el régimen funcionarial por el cual el profesor, como el administrativo del Estado o lo que fuera, pues sería empleado del Estado, no del partido gobernante, ¿no? Yo creo, francamente, que hoy eso no es algo a lo que haya que temer. Bueno, no puedo decir que en el futuro no pase esto, como no puedo decir que no apriete ahí en el botón nuclear en una fecha próxima, pero vamos, no entra entre mis preocupaciones inmediatas, ¿no? Yo creo que hoy ni en la pública ni en la privada, en general, no existe esa caza ideológica del profesor y mucho menos en la enseñanza pública, ¿no? Lo que sí vemos hoy es que el régimen funcionarial dificulta enormemente la dirección de los centros. Es el mayor obstáculo a que los centros funcionen como tales. El profesor se siente dueño y señor de su aula y eso fragmenta mucho y hace muy difícil sacar adelante proyectos. De hecho, son pocos centros los que realmente tienen lo que pueda llamarse un proyecto, sobre todo centros públicos. En segundo lugar, genera mecanismos perversos. Mencionaba antes que en la carrera funcionarial uno acumula antigüedad y solo con eso puede huir de los centros difíciles. Cuando lo lógico sería llevar a los profesores más expertos a los centros difíciles. Hombre, con ciertas cautelas, no que te vayan a mandar cuando tienes 50 años más lejos que nunca de tu casa. En fin, todo esto razonablemente organizado, ¿no? Pero dejado simplemente a que con la antigüedad te vayas, para llegar por fin a los llamados cementerios de elefantes, que son esos centros ideales que están casi sin alumnos ya, pero están en el centro de la ciudad. Ya a nadie me importa lo que pase, mientras llega la jubilación. Bueno, hay muchas posibilidades intermedias, ¿no? El problema del funcionariado no es un problema del profesorado, es un problema de la función pública en general. Nació para una cosa y sirve para otra. Yo he estado un tiempo dirigiendo el INAP y lo he podido conocer más de cerca. Y puedo decirte que el problema está ahí, ¿no? Hoy, por ejemplo, la administración pública es incapaz de atraer profesionales de alto nivel.
pero no atraerlos por dinero, sino ni siquiera por vocación, interés y tal, porque hoy en día parece mucho más atractivo irte, como dicen, a cambiar o mejorar el mundo con Facebook, si te lo crees, claro, o con alguna startup nueva que promete no sé qué, que ponerte 5 años a preparar una oposición para ir a no sé dónde, ¿no? Hoy el sector público no consigue llenar los altos cuerpos, porque no es atractivo, cuando antes eran súper deseables. Y sin embargo, en los niveles más bajos de la administración es súper atractivo, porque está mejor pagado, es muy seguro, es muy tolerante respecto a las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el problema funcionarial no es un problema de los profesores, sino un problema general. Pero ahí quisiera añadir otra cosa. Antes mencioné que yo había sido, antes de creer en el sindicato unitario y antes de comisiones, representante de los PNN. Nosotros pedíamos contrato laboral. Los contratados administrativos de los años 70 pedíamos un contrato laboral. Y si yo no recuerdo mal, los profesores de secundaria pedían también un contrato laboral. Había una infinidad de interinos administrativos, etcétera, porque el sector público de enseñanza había crecido muy rápidamente y las oposiciones y tal eran muy lentas, y reclamábamos oficialmente y masivamente y hacíamos huelgas, hicimos varias huelgas. Yo recuerdo como PNN, estando yo 2 y antes había habido otras 2 o 3, reclamando el contrato laboral. Luego, yo creo que hay que reconocer que en realidad mucha gente decía contrato laboral, pero quería decir que quería ser funcionario, ¿no? Porque evidentemente tiene ventajas. Pero no es imprescindible, es decir, hay otras formas de estabilidad. Se puede tener también un funcionariado menos inamovible o quizá un contrato laboral más protegido, pero de manera general no veo hoy la justificación de que el régimen funcionarial y menos tal como existe sea el único imaginable. Y creo que es disfuncional. Estás sin micro. Sí, decía que creo que este va a ser el final de la Estás sin micro, charla. Pablo, creo. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ¿no? Ahora sí. Uy, Decía que creo que va a ser este el final de la ahora. charla, y que, por tanto, renovar el agradecimiento a Mariano por haber sido tan diligente en la participación en esta jornada. Anunciaros ya de paso lo que va a ser la última píldora que daremos dentro de 2 semanas, el próximo 9 de marzo, con el profesor Ildefonso Márquez Perales de la Universidad de Sevilla, que hablará sobre la inclusividad en la escuela pública. A mí sí me gustaría acabar diciendo, Mariano, y a las personas que estáis en estos momentos conectadas, que creemos precisamente en que la mejora de la escuela tiene que venir de estos pequeños retoques, de estas charlas, de estos encuentros, de este tipo de experimentos que muchas veces parece que tienen un alcance muy limitado y que no puede mover ningún tipo de decisiones tomadas desde hace mucho tiempo y que parecen inamovibles, pero que es el camino por el que tenemos que seguir trabajando. Desde el sindicato, desde fuera, desde todos aquellos y aquellas que creemos que el sistema educativo tiene una vida y una vigencia mejor de la que realmente en estos momentos tiene, hay que seguir en esta línea. Por tanto, agradeceros en primer lugar a Mariano y al resto de compañeros y compañeras que nos habéis acompañado el tiempo que habéis dedicado a esta charla y a animaros a que participéis en la próxima, que como he dicho será el día 9 de marzo. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Muchas gracias.